Spider-Man 2 es considerada como una de las mejores películas de superhéroes de la historia, no solo por su guión y dirección, sino también porque fue fundamental para que el género se convierta en el éxito masivo que conocemos hoy en día. La segunda entrega de la trilogía, dirigida por Sam Raimi, tiene grandes anécdotas dentro y fuera del set, así como detalles que no muchos han notado. Estas son 10 cosas que no sabías de Spider-Man 2. Número 1. El traje del Dr. Octopus. La interpretación de Alfred Molina es una de las más queridas por los fans del trepamuros. Pero lo que pocos saben es que la ropa, la espina dorsal y los brazos metálicos que llevaba el actor pesaban más de 45 kilos en total. Además, cada tentáculo y cada pinza tenía un operador, es decir, 8 personas movían los brazos y dedos extra del villano. Molina incluso le puso un nombre a sus nuevas extremidades: Larry, Harry, Moe y Flo. Número 2. La escena del hospital. Si conoces la filmografía de Sam Raimi, sabes que ha dirigido varios clásicos del cine de terror. En la escena del hospital, el director hizo alusión a sus películas de The Evil Dead con tomas como el punto de vista de los tentáculos o el ataque a un cirujano con una mini motosierra. Además, uno de los momentos que más incomoda al espectador es cuando una asistente de cirugía es arrastrada y sus enormes uñas raspan desesperadamente el suelo. Para lograr este efecto, el equipo de producción usó un piso hecho de cera. Número 3. El Dr. Octopus iba a estar en la primera película. La productora Laura Siskin confirmó que Doc Ock fue considerado como el villano para Spider-Man de 2002. Este iba a ser equipo con el Duende Verde de Willem Dafoe. Incluso Sam Raimi ya había empezado a diseñar el personaje antes de que se iniciaran las grabaciones de la primera película. Sin embargo, fue retirado del guión ya que la historia iba a alejarse mucho de la trama principal. Pero como ya se había trabajado en el diseño y a los productores les gustó mucho el villano, se utilizó como el gran antagonista de la secuela. Número 4. Triángulo amoroso, pero con el Dr. Octopus. Durante la escritura del guión, una de las ideas que se lanzó sobre la mesa fue que Peter, Mary Jane y Otto formaran parte de un triángulo amoroso. En esta versión, el Dr. Ock hubiera sido un científico joven que era compañero de Peter. Además, este habría sido la persona que modificó genéticamente la araña que lo picó en la primera película. La parte más extraña de esta idea era que el Dr. Octopus quería reemplazar su propia espina dorsal con la de Spider-Man. El argumento era que Otto sufría de un dolor insoportable por cargar con los tentáculos y la fuerza de Spidey era la única solución a su sufrimiento. Número 5. Spider-Man No More. Todos los fanáticos de Spidey saben que la historia que se cuenta en esta película toma inspiración en The Amazing Spider-Man número 50. Incluso, la toma de Peter dejando su traje en la basura es un calco de uno de los paneles del cómic. Lo que muchos no saben es que Sam Raimi tomó como referencia a Superman 2, la secuela de la película protagonizada por Christopher Reeve. En esta, Clark no está contento con la doble vida que tiene y también pierde sus poderes. Para la época, Superman 2 aún era considerada como una de las mejores secuelas del género de superhéroes y lidiaba con un tema similar. A partir de esta idea, Raimi tomó como base el cómic Spider-Man No More para la historia. Como dato extra, el callejón donde Peter abandona a Spidey es el mismo set donde él y Mary Jane se dan su primer beso. Sí, cuando él estaba boca abajo, así que técnicamente es el mismo callejón. Número 6. Willem Dafoe. Durante las grabaciones, Sam Raimi llevó a un invitado especial al set. Mientras Alfred Molina estaba en su descanso, Willem Dafoe se puso el traje del Dr. Octopus. Cuando el actor regresó, encontró al Duende Verde leyendo sus líneas. Además, como Dafoe ya se encontraba en el set, Raimi aprovechó para que éste hiciera un cameo. Esta escena es la que se muestra casi al final de la película, donde Norman Osborn recrimina a Harry por no tomar venganza en contra de Spider-Man. Número 7. Alfred Molina no hacía sus escenas de riesgo.
A Tobey Maguire y Kirsten Dunst les gustaba realizar sus escenas peligrosas durante las grabaciones. Incluso Rosemary Harris, la actriz de la tía May, no se negó a balancearse por los aires con Spidey. Pero Alfred Molina prefería no arriesgarse. El actor aseguraba que su decisión tenía dos motivos. No quería terminar haciéndose daño o lastimar a otros y que, si hacía esas tomas, les quitaría el trabajo a los dobles de riesgo, las personas que viven de esta labor y que están entrenadas para esto. Número 8. Spider-Cam. En Spider-Man 2 se incrementaron las tomas del superhéroe balanceándose por New York. Lograr este efecto fue mucho más complicado de lo que se piensa, debido a la velocidad del movimiento. En la primera película solo se vio a Spidey haciendo esto en la escena final. El actor era movido por cables y se hacía el efecto de que Spider-Man se balanceaba por la ciudad. Sin embargo, las personas que manejaban las cámaras no podían mantener la velocidad para tenerlo enfocado en todo momento. En la secuela, la solución del equipo de producción fue utilizar una cámara atada a cables para que realice todas las tomas. Luego de tener el espacio grabado, se añadía a Spidey de forma digital imitando el movimiento de la cámara. Número 9. El fuego y las explosiones fueron reales. En una escena, Peter ingresa a un edificio en llamas para ayudar a los atrapados, pese a que no tenía poderes. El fuego y las pequeñas explosiones se realizaron de forma controlada por expertos utilizando oxígeno para que el fuego crezca. Además, durante esta escena podemos ver una cara familiar. El hombre que le dice a Peter que hay personas atrapadas en el edificio es el mismo que lo ayuda en la escena del puente en la primera película. Número 10. Tobey Maguire iba a ser reemplazado por Jake Gyllenhaal. Sony tenía en mente a Spider-Man como una saga, y los actores ya habían firmado contrato por varias películas. Tobey Maguire había sufrido una lesión en la espalda y aseguraba que no podía grabar sus escenas en la secuela hasta que se recuperara. Pero el estudio tomó esta negativa como un intento de Maguire para obtener un aumento de sueldo. Un retraso o la cancelación de una película significaría pérdidas millonarias, por lo que la solución fue simple: buscar a un reemplazo. Avi Arad, productor ejecutivo y fundador de Marvel Studios, tuvo una conversación en persona con Jake Gyllenhaal. Si bien nunca se confirmó que sería el reemplazo de Maguire, la prensa en aquel momento lo señalaba como el posible nuevo Spidey. Curiosamente, Gyllenhaal terminó siendo parte del universo de Spider-Man, pero 15 años después al interpretar a Mysterio en Spider-Man Far From Home del MCU. ¿Y tú, sabías de estas curiosidades de Spider-Man 2? Si conoces algún otro detalle de la película, compártelo en los comentarios. Si te gustó el video, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte el contenido con tus amigos. Nos vemos cuando quieran hablar sin saber de cine.